Dos navajas bastante difíciles de encontrar. La Victorinox Cavalier y la Victorinox Drifter. Vamos a comenzar con esta. Así que nos vamos a ver... La Victorinox Cavalier tiene el número identificador 0.6333. Y en este caso, como es verde, el número que dije hace rato es en rojo, en verde, sería 0.6333.4. Esta navaja solamente tenía videos en inglés hasta el 28 de julio del 2021 que le hice la revisión en aquel video. Hasta ahí no había en español. Y hoy vamos a descatalogar ese video y vamos a aportar unos cuantos datos. Esta Victorinox, según SACWIKI, solo se hizo en 1995, pero estoy viendo que en el catálogo de 1996 está, en el de 1998 también, y en el del 99, en 1999, saldría por última vez. Vamos a ver sus funciones. Vamos por las de afuera primero. Como siempre, la anilla. Por acá estaría la pinza. Vamos a cambiarla después. Por acá tendríamos el escarbadientes. Y herramientas típicas de una Classic. Tiene la tijera. Una tijera. Y ya le pegué al pobre soporte. Aparte de la tijera, tiene la hoja que obviamente va a decir Rossfry si me deja ver. No, y si la pongo del otro lado, por supuesto. Tiene las 4 líneas por la época. Recordemos que el último catálogo que sale es en el 99. Por este lado, vamos a ver, y me cuesta porque no tengo uñas, la lima de uñas con limpia uñas. Y 2 herramientas extra a la Classic. Primero, el quita cutículas, que ustedes saben que lo uso de cuchara para stevia. Para algunos es una molestia, para mí no tanto. Y por otro lado, vamos a tener esta regla en centímetros y pulgadas con destornillador. Ahora vamos a cerrar las herramientas. Vamos a ponerle, como me gusta a mí, en monocromático, la pinza y el escarbadientes. Ambos. Y lo llevamos a la balanza del dealer, que quede en 0. La ponemos ahí, que quede bien visible. Ahí está en 0. Y el peso es de 29.6. A pesar de ser una 3 capas, pesa menos que las Manager. La Victorinox Drifter la vamos a tener virtual. Es un modelo que sacó por primera vez en rojo Swiss Bianco en el 2012. Vamos a abrir las herramientas. Como vemos, no va a tener ni palillo ni pinza porque son cachas Alox. Y vamos a ver sus herramientas. Acá tenemos la tijera y acá arriba una hoja Wharncliffe y una lima de uñas con limpia uñas. Por acá la herramienta combo con abrebotellas, pelacables y destornillador Phillips imantado. Y abajo la hoja de corte y una regla con destornillador. Esta navaja, al ser de Swiss Bianco, seguramente salió en más colores, pero poco se sabe y de hecho es lo único que puedo decirles
lo de este video. Debería saber un poquito más. Es un Special Run, razón por la cual debe haber algunos colores más seguramente. Dos modelos bastante difíciles de ver. Bueno, el Cavalier de vez en cuando la uso. ¿Recomendaría usar estas navajas? La verdad es que no, porque son escasas y tienen su nivel de dificultad para la colección, pero cada uno hace lo que quiere. De hecho, la Drifter me parece muy, pero muy buena configuración para usar. El nombre Cavalier, si ustedes recuerdan, tenía un antecesor que podés verlo en este video. Y si querés ver colores de Swiss Bianco, acá vas a tener unas cuantas exclusivas.